Hola de nuevo. Vamos a la continuación explicando esta guía pedagógica con referente a lo que es estequiometría. Ahora vamos a hablar de lo que es la fórmula empírica. Esta fórmula empírica, como dice aquí, expresa la proporción más sencilla en números enteros que existe entre los átomos de diferentes elementos que conforman un compuesto. ¿Cuáles son los pasos? Primero, se calcula la composición porcentual si es necesario. La mayoría de los ejercicios ya nos dan los porcentajes de una vez. Segundo, se divide el porcentaje de cada elemento entre su peso atómico. Recuerde que el peso atómico lo encontramos en la tabla periódica. Siguiente, de los coeficientes obtenidos, se escoge el menor para ser usado como divisor de cada uno de ellos. Siguiente, el resultado se coloca como subíndice de cada uno de los símbolos químicos. Veamos cómo aplicamos esto en un ejercicio. Dice el ejercicio, ¿cuál es la fórmula empírica de un compuesto de carbono e hidrógeno que tiene 75% de carbono y 25% de hidrógeno? Primero, el porcentaje de cada uno de ellos lo vamos a dividir con el peso atómico que encuentro en la tabla periódica. 75 entre 12 para el carbono, 25 entre 1 para el hidrógeno. Al dividir me da dos resultados. De estos dos resultados verifico cuál es el menor, y el menor va a servir de divisor para él mismo y para el otro. Fíjense, el 6,25 es menor que 25, por lo tanto divide al mismo y al 25. Al dividir o hacer de nuevo la siguiente división, voy a obtener dos números enteros para el carbono 1 y para el hidrógeno 4. Estos números van a servir de subíndices o número de átomos que voy a colocar en la fórmula empírica. La C de carbono, la H de hidrógeno, el 1 del carbono, que no lo coloco porque se sobreentiende, y el 4 del hidrógeno lo acompaña. De esta forma me da como fórmula empírica CH4. Otro ejemplo. Dice, un compuesto contiene 44,88% de potasio, 18,40% de azufre y 36,71% de oxígeno. Halla la fórmula empírica. Divido los porcentajes de cada elemento con el peso atómico. De potasio, 44,18% entre 39. Azufre, 18,40% entre 32. Oxígeno, 36,71% entre 16. Tengo los tres resultados. Verifico cuál es el menor. 2,29, 0,57, 1,15. 0,57. Va a servir de divisor entre él mismo y para los otros dos resultados. Fíjense, 1,15 lo divido entre 0,57, divide a él mismo y divide al otro resultado. Obtengo tres números enteros. Entonces, potasio lo acompaña el 2, porque le da el resultado 2. El azufre, 1, no lo coloco porque sobreentiende. Y el oxígeno, 4. Y de esta forma es la fórmula empírica. Vamos ahora con la fórmula molecular. Indica el número de átomos de cada uno de los elementos constituyentes de un compuesto químico. Pasos para calcular. Primero se determina la fórmula empírica. Luego se calcula el peso molecular de la fórmula empírica. Tercero, se aplica la fórmula donde n, ¿sí?, un número n, se va a dividir el peso molecular o la masa que nos da el ejercicio con el peso molecular de la fórmula empírica. Y por cuarto, se obtiene un número entero que multiplicando con cada uno de los subíndices de la fórmula empírica me va a dar la fórmula molecular. Entonces, un ejemplo. Dice, un compuesto contiene 14,4% de hidrógeno, 85,6% de carbono y una masa de 42 gramos sobre mol. Calcule la fórmula molecular. Entonces, primero la fórmula empírica. Divido a los porcentajes entre el peso atómico de cada uno de los elementos que lo constituye. El hidrógeno 14,4 entre 1, 14,4. El carbono con 12, 85,6% entre 12 me da 7,3. ¿Quién es el menor? 7,3. Divide a él mismo y divide al otro. Y me dan dos números enteros. Vamos a hacer la fórmula empírica. El carbono lo acompaña el 1 y el hidrógeno me lo acompaña 2, CH2. Ahora para la fórmula molecular, ¿qué tengo que hacer? Hallar el peso molecular de la fórmula empírica. Separo los elementos. El carbono es un solo átomo, el hidrógeno dos átomos. El carbono tiene 12 en gramos sobre mol en peso atómico. Hago la multiplicación. El hidrógeno tiene 1. Hago la multiplicación y sumo los dos resultados. 12 más 2, 14 gramos sobre mol, es el peso molecular de la fórmula empírica. Ahora, el paso número 3, aplico la fórmula que les dije. N es igual al peso molecular, es decir, la masa que me da el ejercicio, con el peso molecular que yo acabo de hallar. Sería 42, la masa de 42, y 14, que es el peso molecular de la fórmula empírica. Al dividir, me va a dar 3. Por lo tanto, este 3 lo voy a multiplicar por la fórmula empírica.
3 por 1, C3. 3 por 2 me da 6. Por lo tanto, CH3H6 sería la fórmula molecular. Entonces, aquí vemos CH2 por 3 me da C3H6. Por lo tanto, ese es el procedimiento para hallar lo que es la fórmula molecular. Aquí se encuentra la actividad evaluativa sugerida para que ustedes realicen de forma exitosa. Recuerden, tienen la guía pedagógica allí a la mano, tienen el recurso audiovisual que les puede sustentar mucho más la información proporcionada. Éxitos.